A ver, nosotros hicimos, llegamos a la parte contemporánea, así como llegamos a lo contemporáneo dentro de lo que es el campo de las ciencias sociales, hablamos de la profesionalización de las ciencias sociales. Ya explicamos hace mucho tiempo que era un paradigma, cómo funcionaba, de acuerdo a Kuhn. Establecimos la lógica esta con un poco más lineal de paradigmas que plantea Kuhn y que aplicaría mucho más a ciencias exactas. Dijimos que en el caso de las sociales aplicaba el concepto de multiparadigmatismo. Sabemos que existían múltiples paradigmas a la par y está muy bien, o sea, es normal. De la mano de la profesionalización agarramos positivismo como primer paradigma, lo explicamos, le dimos un par de vertientes con Taine en un texto más histórico, con la parte de criminología desde el punto más del derecho, laburamos con el petizo de judo en Argentina. De ahí nos fuimos a evolucionismo. Evolucionismo lo planteamos como bastante claro, a mí me parece, y de hecho un par de trabajos así me lo demuestran. Y unimos evolucionismo con positivismo en ensayo de desigualdad de las razas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo tiene ese recorrido en la cabeza? Sí. Bien, tercer paradigma que me parece que lo tenemos, este sí lo tenemos que entender, pero tenemos que ser muy felices con este. Que es el marxismo. Tenemos dos cosas a saber del marxismo, o por lo menos a tener en cuenta para empezar con esto. Lo vieron. ¿Vamos? Lo vieron, por lo menos desglosadamente entiendo que lo vieron. Con Sonia en economía, lo vieron en política. ¿Política? Y ciudadanía. Y ciudadanía. Ya estoy como. En política y ciudadanía con Prieto, por ahí, no En sé si lo habrán sociología. visto en sociología, tal cual. Sociología tiene que tener Sí. Marx. Y por otro lado, un rasgo que me parece que es fundamental, de los tres que surgen ahí en el siglo XIX, estamos hablando del único que hoy es relevante. Hoy, hay una gran cantidad de intelectuales en el mundo que se definen a sí mismos marxistas. Por ahí, no sé, diferente del marxismo como más ortodoxo del siglo XIX, pero lo cierto es que el marxismo es, a diferencia de los otros dos, eh, todavía relevante. Estamos, como decíamos hace mucho tiempo, cuando uno habla cuando uno se imagina ese espacio que implica como ese espacio de debate de la comunidad científica y dice, che, yo soy positivista, ya automáticamente no te escucho. Si decís evolucionista, no te escucho y probablemente te golpee por racista. Y si decís marxista, eventualmente me quedo escuchando porque puede ser que lo que llegues a decir pueda llegar a ser interesante. Estamos entonces, a ver, yo provengo incluso de una facultad que tiene cátedras marxistas. Para aquellos que más adelante vayan a universidades donde ustedes pueden buscar un poco o pueden elegir el recorrido. Yo que pude elegir el recorrido, es decir, quiero ir a cátedra fulana o mengana, está bueno saber que la cátedra fulana es marxista, porque quiere decir que si la cátedra fulana es marxista, no solamente los docentes son marxistas, sino que probablemente los textos tengan una línea marxista y probablemente a vos te den un enfoque de la historia o de lo que sea a nivel social de corte marxista. ¿Estamos? Pavadas que no son pavadas cuando se empiezan a formar ustedes en lo que es universidad. Entonces, dicho esto, primero vamos a hacer como una especie de, como dicen algunos profesores, una nube de palabras. No, a ver, una nube de conceptos. Vamos, a ver, marxismo. Al margen de lo que ustedes pudieron leer, perdón, digo, que en realidad es una parte muy fragmentada de toda la teoría del tipo. O sea, la verdad que, a diferencia por ahí de otros autores donde uno puede ver en un capítulo algo como totalmente sintetizado, en el caso de Marx, son estos tipos que han escrito tanto, pero tanto, que en realidad uno va armando la teoría en general cuando va como metiendo como conceptos de todos lados y dice, esto es lo que... Bien, ¿qué sabemos de marxismo? A ver, ¿qué conceptos, qué cosas, qué vieron con Prieto en sociología, en política? ¿Qué vieron con Sonia en economía? Aunque la parte de Sonia me interesa, pero por ahí es menos lo que me interesa. Pero dale, van ustedes. En Esto de economía, las luchas de clases, Bien, ¿qué como vieron de las luchas de clases? ¿Quién fundamental. dijo? Yo, Agustina. Vamos, dale, ¿qué vieron de las luchas de clases? ¿Eso lo vieron en economía?
No, con Prieto lo vimos. Bien, vamos, contame un poco de luchas de clase. Y que en algún momento como que el sistema va a colapsar y se va a tornar como al comunismo, porque no va a funcionar más este capitalismo y la clase obrera, o sea, el proletariado va como a triunfar, digamos, en esto. Bien, estamos de acuerdo. Bien, ¿algún otro concepto? ¿Qué es la lucha de clases? Agus, vos que lo planteaste, en la concepción marxista, ¿por qué es tan relevante la lucha de clases? Por esto que se habla del dominio, que hay opresores y oprimidos, que van a estar como en una lucha constante justamente, porque unos van a tener los derechos, van a ser los que hagan las leyes incluso, porque es todo lo de la burguesía, y el proletariado se va a tener que va a estar sumiso ante esto. Bien, bien, estamos de acuerdo. Bien. Y van a tener Es decir, que la sociedad... Dale, ahí no, perdón. Que es decir, que también la sociedad se va a organizar en sí bajo los intereses de una misma clase, que sería la dominante. Bien. Una pregunta, que ahí en base a lo que decís vos, Ainhoa, porque con los chicos de economía claramente no, pero porque no tuvieron esas materias, digo, pero de repente en sociología, ¿les apareció alguna vez Bourdieu sí? ¿Cuál? ¿Bourdieu? Es que justamente el marxismo empieza con eso, con el ascenso de la burguesía. No la burguesía, Bourdieu. Ah, ¿cómo? Bourdieu. Sí, no, sí, escuchamos, pensador. pero... Sí. ¿Vieron, por ejemplo, Habitus? No que me No. acuerde. O no me acuerdo. Bueno, Claro. por ejemplo, Althusser, Sí. Sí, me los aparatos decís de ideológicos del nombre. Estado. O sea, nos los decís de nombres y sí, obvio, olvídate. Pero no me pedime sirve. que te lo explique. Pero no me sirve que te acuerdes el nombre y no lo que dice el tipo. Bien, no importa, pero Althusser, sí, vos decís que aparatos ideológicos del Estado fue en algún... No sé, porque, a ver, pregunto porque en realidad no conozco el programa de sociología, la verdad que nunca di sociología. O sea, con Althusser, si no me equivoco, vimos lo que es, tipo, el poder. Aparatos represivos del Estado, aparatos ideológicos del Estado, no les suena ni de casualidad. Bueno, no importa, vamos a darle una vuelta. Bien, más de lo que dijeron los chicos, ¿alguna otra referencia? Sí, el tema de la propiedad comunal. Dale, ¿qué sabes de la propiedad comunal? En vez de propiedad, o sea, el capitalismo se basa en propiedad privada, que bueno, lo que ya todos sabemos, que la propiedad es de uno y no es del Estado, Sí. ni de todos. En cambio, en el marxismo se plantea esto de que la propiedad tiene que ser como, no sé si la palabra es como de todos, pero como que para el que la necesite. Es decir, yo siempre lo paso a un ejemplo que una vez me dijeron, que es como, por ejemplo, vos tenés una casa con 8 habitaciones y viven 2, es como que el marxismo diría que vos tenés que irte a vivir a una de casa para 2, y esa casa de 8, que es teóricamente para el capitalismo tuya, se la tenés que dar a alguien que, digamos, tengan 8 personas viviendo, o bueno, que necesiten 8 habitaciones. Entonces, esto de que el Estado organiza todo como para que se utilicen mejor las cosas, por eso, o sea, como que, y para que en definitiva no haya clases. O sea, porque Bien, para que no haya división. Una igualdad. Claro, porque en definitiva lo que marca que haya una división es que haya alguien, o que haya un grupo que sean 2 personas, por decirte algo, y que tengan una casa súper gigante en la que podrían vivir 20, y una casa en la que podrían vivir 20, y una casa con 20 personas en la que podrían vivir 2 nomás. No sé si se entiende. En otras palabras, está en contra de la centralización de las riquezas y los medios de producción. En vez de que los medios de producción... dijiste riqueza sí. Medios de producción. Dale, contame qué es un medio de producción. Los medios de producción serían las fábricas, por ejemplo, y todo lo que es el capital, que hace que las personas puedan, que satisfagan sus... No sé cómo explicarlo, pero sería ponerle una fábrica, un medio de producción. Entonces, hace lo que el marxismo plantea, es que la burguesía tiene esa concentración de los medios de producción. O sea, que están los dueños y están los trabajadores. Es del proletariado. Entonces, el marxismo está en contra de eso. Entonces, habla de que hay que descentralizar esos medios de producción y en realidad, como que llevar las riquezas a todos. En realidad... No, está en contra de la centralización. Lo que no quiere es que haya esa centralización y lo quiere descentralizar.
a mí me pasaba que yo lo entendía así, pero después cuando leí el texto, es como que, y también, bueno, la verdad es que creo que las últimas 3 o 4 páginas hablan de marxismo, en puro, me parece a mí. Entonces como que no podía tipo aguantar y necesitaba preguntarle a alguien, entonces bueno, hablé un poco con Vicky Ferito, que es mi amiga nada, y como que lo que llegamos a entender, o bueno, ella en realidad medio que me lo explicó, es como que el marxismo necesita que haya un capitalismo porque es un poco evolucionista si te pones a pensar en esto de que tiene que haber estadios y el último estadio vendría a ser el marxismo o el comunismo. El marxismo no, el comunismo. Claro, el marxismo no el comunismo. Coincido. Pero para llegar a ese capitalismo tiene que haber un capitalismo. Totalmente. Claro, pero por eso porque te digo que si no se hace la revolución, no llega al comunismo. Claro, pero por eso te digo que no. Lo que dice Perdón. Matías es lo que hay un texto, o sea, tenemos un texto de diccionario de la política, una cosa así, y explica comunismo de Marx, y literalmente es un resumen del manifiesto comunista, y ¿qué es lo que decía Matías? Como que no se puede parar al capitalismo, o sea, se tiene que dejar que se lleve a su cima, y después derribarlo, porque si, que haya crisis. claro, porque si no se espera lo suficiente, como que la revolución va a fallar y no va a ser tan beneficiosa como si se espera hasta la cima del capitalismo. Por eso es que yo decía, Sí, yo dale. decía el tema de que no sé si en definitiva el marxismo puro, después podemos discutir las vertientes, pero digamos, si el marxismo puro en sí estaría en contra de la centralización de los medios de producción, porque yo, por lo que entendí, es como que el marxismo entiende a eso como una necesidad para después llegar a lo que ellos proponen. Como un No, pero estadio está en previo. contra, pero quiere esperar que llegue a su cima para poder sacar todo. No sé Claro, cómo. pero En hasta qué realidad, punto está en los contra. dos están teniendo como una apreciación muy similar, pero como mirándolos desde enfoques diferentes. Claro. Es que en realidad está en contra, claramente está en contra, porque si no, no tendría sentido nada de lo que dicen, pero en realidad Pero lo cree necesario. necesitan. Tal cual. Claro. Sí, coincido con lo que dicen. Bien, estamos como bien, tan, voy a decirlo siempre, reglamento no estará en el aula. Bien, a ver, ¿alguna referencia más a marxismo? Sí, con esto de los estadios que decía Matías, que es evolucionista, en un momento el manifiesto comunista habla de una prehistoria que es un comunismo primitivo. Sí. Así que, o sea, se parte de un comunismo primitivo y de ahí se va a desarrollar después el capitalismo. Y después como para volver al comunismo. Bien, estamos de acuerdo. A ver, está bueno porque no están tan fuera de tema, de hecho están bastante adentro en el tema. Quiere decir que lo único que hay que hacer es afinar un poquito algunas cosas, pero no debería ser tan difícil explicar marxismo. A ver, vamos a partir de una base. Yo tengo que serles sumamente honesto para ver si lo podemos armar. El marxismo es sumamente complicado. ¿Estamos? Por más que uno lo baje a un montón de conceptos un poco más amigables, lo cierto es que el marxismo o el paradigma es sumamente complejo de entender y ni hablar de leer. O sea, el manifiesto comunista es es como una excepción a la regla de los textos de Marx. ¿Estamos? O sea, porque el manifiesto comunista es como lindo, es simpático, lo lees y decís, bueno, sí, nos volvemos todos comunistas y punto. Me parece que para mí, pero esta es una interpretación mía, tiene que ver también con el objetivo del manifiesto comunista. Es un texto chiquito, cortito, fácil lectura. Y de repente si vos querés entender un poco lo que el tipo dice, si sos un obrero, que entiendo que sos un obrero, por ahí de casualidad en el siglo XIX sabes leer, es una buena herramienta. El problema es que cuando te vas del manifiesto comunista y empezás como a hurgar un poquito en otros textos, no sé si con Sonia pudieron ver El Capital, te querés matar. O sea, Marx y Bourdieu son dos tipos que te hacen replantear la vida. Porque el modo en que tienen de escribir es tan difícil a veces de entender. Pero bueno, una vez que uno atraviesa esas barreras ortográficas y de repetición de términos, yo a veces me pregunto cuando corrijo monografías o corrijo sus trabajos y le pongo, fíjate, usa sinónimo, de repente leo el texto de Bourdieu y el de Marx, que no registran sinónimos, y digo, y estos tipos ya van a ser grosos en la vida intelectual del mundo, y yo hinchándole estos pies para que usen sinónimos. A ver, sin sinónimos pueden llegar a ser grosos igual, ese es el mensaje. Bien, entonces, si uno va por detrás de toda esa parte un poco más compleja, lo cierto es que
La estructura teórico-conceptual del marxismo es sumamente rica y sumamente interesante y sumamente hermética. Es decir, hay muchas cosas para criticarles, pero ninguna son críticas tan profundas como para derribarlo como paradigma. ¿Estamos? Y siempre hay que tener en cuenta, que me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta concretamente con Marx, por ahí no con los otros, y es que el tipo escribe en el siglo XIX. ¿Estamos? A ver, ¿por qué digo esto? Porque en realidad muchas de las cosas que el tipo dice aplican para el siglo XIX, pero si te moves un poquito más allá, se vuelve más complicado. No sé, por ejemplo, yo la frase que siempre digo cuando hablamos marxismo es: Marx no conoció a Keynes. ¿Por qué parece? ¿Por qué? A ver, ¿quién intenta explicar esto? Marx no conoció a Keynes. Que lo que pensaban en sí podría llegar a ser similar o algo así. No necesariamente, No. porque Keynes es capitalista, digo, y Marx lo va a querer derribar, digo, pero... No sé si similar, pero quizás, o sea, lo que hubiese pasado es que Marx claramente no vio cómo se llevó a cabo lo que él pensaba. Entonces tampoco, nada, puede saber. Yo ayer investigaba y Marx creo que murió en 1883, no quiero fallarle, pero, y digamos que la Revolución Rusa es en 1917, o sea que claramente no lo vio. Entonces es como que quizás entre Marx y Keynes hubiesen llegado como, o sea, como que Keynes capaz le hubiese tratado de hacer entender a Marx de que quizás no hace falta un extremo tan así. Es muy romántica tu Claro, respuesta, como que se abrazaban y decían, no, llegamos a un acuerdo. Claro, es como que quizás se hubiesen entendido un poco. Igual, nada, yo creo que el keynesianismo está buenísimo, pero también es como una especie de justificación al capitalismo explotador, por así decirlo. Y es como, bueno, los endulzamos un poquito y seguimos siendo capitalistas. Eso lo podíamos también debatir, pero no es el momento. Pero sí, a ver, pará, vamos por otra respuesta. Batoni. No creo que se hubiesen abrazado, al contrario, porque Keynes lo que hace es buscar una solución, o quiere reparar el capitalismo, como para que el capitalismo no caiga, no llegue a ese socialismo o ese comunismo de Marx. Entonces, mientras Marx busca la crisis del capitalismo para tener otro modelo económico, Keynes lo que hace es tratar de como sanarlo, recuperarlo para que no llegue a esa crisis. A ver, ¿Cuál es la solución de la crisis? Yo coincido con vos. Primero, acabas de dar una respuesta y no la había pensado. En el marco de la crisis del 29, Marx estaría, si hubiese estado vivo, hubiese estado como, este es el momento. Keynes hubiese dicho, no, muchachos, arreglemos esto, es verdad. Uno quisiera derribarlo, el otro quisiera sanarlo. Quería decir, Mati, coincido con Gatoni, no se hubiesen abrazado. Pero por otro lado, me parece que lo que uno tiene que entender es que la teoría marxista no conoce estado benefactor. Claro. Es decir, el estado benefactor es, obviamente, ya sabemos, digo, pero es un tipo de capitalismo explotador, porque es capitalismo, pero es un poco más dulce. ¿Sabemos? O sea, ¿a qué voy? Pensemos en Perón. Obreros con vacaciones pagas, bla, 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 bla. Anda a decirle al obrero de Perón que el capitalismo es malo. Y que hay que derribarlo. O sea, en realidad, repito, cuando uno entiende o cuando uno aborda el marxismo, más que cualquier otro del siglo XIX, hay que entender que hay críticas que uno podría hacerles, pero que en realidad no son justas. ¿Estamos? O sea, Marx conoce el capitalismo liberal, Marx conoce el capitalismo bien explotador, Marx conoce el capitalismo que te habla de desigualdad saludable y que te esfuerces. Entonces, si tenés que de alguna manera como esforzarte es porque las condiciones no están dadas para que vos tengas beneficios, y ese capitalismo que emplea en un 1850, un poco antes, explota 18 horas, no sé si 18, pero 16 horas de tu día en trabajo, con un sueldo mínimo, con unas condiciones de higiene y de salubridad de los barrios obreros de Manchester en el siglo XIX horribles, empleando mujeres y niños por 2 mangos, ese es el capitalismo que conoce Marx. ¿Estamos? Digo, porque en realidad, profe, sí. Mismo hay una frase que, por ejemplo, dice que la burguesía es incapaz de gobernar porque no le asegura la existencia a lo que sería el proletariado o a sus esclavos. Exactamente. Eso traducido en lo que estamos diciendo es la burguesía, claro. es otro Keynes todavía.
O sea, Keynes no existe. Digo, a ver, es una pavada, digo, pero para que podamos entenderlo, porque repito, podríamos criticarle muchas cosas, pero sería muy injusta. Si vos estás escribiendo sin que Keynes exista todavía como teórico económico, bueno, no es una crítica, es tu contexto. Más allá de eso, nada, repito, tiene cosas como muy, muy piolas. Bien, a ver, así como nosotros dijimos que el marxismo, perdón, que el evolucionismo es positivista, uno está en condiciones, y cuando terminemos esto, espero que así sea, uno está en condiciones de poder decir que el marxismo es positivista y evolucionista. ¿Estamos? Es como que uno lo va como arrastrando. Tiene sentido, repito, digo, si pensamos en lo que dijimos siempre, que es esta idea de multiparadigmatismo. Existen a la par, se influyen entre ellos, por más que en algunos casos no se den cuenta que están siendo influidos. Es el clima y idea de época. A ver, el principal concepto o el primer concepto a mí que necesito seriamente para que ustedes entiendan marxismo, cuando yo voy corriendo, perdón, una pregunta, cuando yo voy corriendo, creo que lo pregunto igual, a mí me aparecen ahora ustedes 4 o 5 camaritas. ¿Ustedes las ven esas camaritas o las veo yo solo? No, yo también tengo 5 personas. No, sí, pero vos tenemos lo 4 sí. personas. Pero por ejemplo, Yo no porque estoy el celular, pero depende cómo te conectes. Si estás en compu, sí. Yo ustedes- veo 4. o sea, ustedes también ven 4 y ven que ven el fondo blanco ¿ven esto que Sí. dice acá mostrar el esquema? Claro. No, No. Ven nada más el fondo blanco. claro. Y las camaritas. Y si yo hago así, ¿a ustedes también se les cambia? No, no pasa nada. No, No no hay les pasa nada. nada. Ah, entonces está. No. Pues yo a veces los voy cambiando, porque nada, no importa. Bien, decíamos. Primer concepto que necesitamos. Lo ponemos acá. El primer concepto y el clave para empezar con esto es modo de producción. Vamos, a ver, esto es razonarlo. Si ustedes lo razonan, es una pavada porque aparte lo conocen. No es que no lo conocen. Bien, primer concepto, modo de producción. El concepto modo de producción es el concepto clave y central de la teoría marxista. ¿Qué es un modo de producción? Por más que no lo sepan, lo saben. La manera en la que se produce. Bien, la manera en que se produce. Lo mejoramos. Un modo de producción es un modo social e históricamente construido en que una sociedad produce. ¿Estamos? O sea, claramente es algo que no estuvo siempre así, tiene un principio y eventualmente tiene un final. Entonces, modo de producción es un modo social e históricamente construido de producir. No hay mucha vuelta. Lo que dice Marx es, todo modo de producción está compuesto por 2 elementos. Uno es lo que él define como superestructura y el otro es lo que él define como estructura o estructura material. Lo pueden encontrar de ambas formas. ¿Estamos? Todo modo de producción, cualquiera sea el modo de producción, tiene una superestructura y una estructura o estructura material. La parte de la superestructura, de acuerdo a él, en ese concepto se engloba, por ejemplo, cuestiones de índole política, de índole religiosa, de índole ideológica. La parte de estructura, sí, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué aspectos de la sociedad nos falta? Uno es política, religión, ideología, el otro es sociedad, economía. Bien, sociedad y economía. Vamos, lo social y lo económico lo encontramos en la estructura material. Ahora, volvemos a lo mismo. Un modo de producción está conformado por una superestructura y una estructura material. Esa estructura material, que es en este caso el aspecto social y económico de ese modo de producción, tiene a su vez 2 componentes. Medios de producción y relaciones de producción. Vamos arriba. Medios de producción. ¿Qué es un medio de producción? Se lo pregunté a Tony, pudo un poco, pero lo prefiero a ver si alguno lo saca un poco mejor. ¿Qué es un medio de producción? A mano de obra. Vamos a buscar una definición. ¿Qué es un medio de producción? Las máquinas para producir. Lo son. Mano de obra, ahí dijo, mano de obra, las máquinas, es verdad, las máquinas para producir. Si ustedes tuvieran que definir qué es un medio de producción, sin dar un ejemplo, ¿qué sería un medio?
la forma. Lo que te lleva Se a usa crear. para producir. Bien, lo que se usa para producir. Esto es a veces ver por detrás del concepto. Un medio de producción es aquello que se utiliza para producir. ¿Qué es lo que dice Marx? Existen 3 medios de producción, es decir, 3 elementos que se utilizan para producir. El primer elemento es tierra. El segundo elemento es capital. Y el tercer elemento es Mano de obra. mano de obra, trabajo. ¿Estamos? Tierra, trabajo y capital son los 3 medios de producción. Lo ponemos en un ejemplo concreto. Yo soy un terrateniente, tengo 10 hectáreas para producir. Yo terrateniente tengo tierra. Tierra. Para producir yo produzco, no sé, algo con ganado. Todo lo que es el establo, todo lo que son como los lugares concretos donde está el ganado, la maquinaria, lo que yo compré, eso es mi capital. Más la plata que tengo, ¿no? O sea, capital no es nada más plata, es plata y la estructura y la máquina. Y eventualmente el trabajo, ¿produzco yo? No, obvio que no, con toda gente. Ahí tenés gente. Tengo peones, en este caso en el campo, que lo que hacen es venir a trabajar por un salario, en este caso. Entonces, tierra, espacio concreto, literalmente hablando, capital, el edificio donde se produce, más todo lo que haya dentro del edificio, y eventualmente trabajo, las personitas viniendo a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tenemos esto, si conjugamos esto, de acá sale un producto, seguro. O sea, como consecuencia de todo esto, vos producís una mesa. ¿Estamos? Ok. Ahora, los medios de producción son, de alguna manera, los mismos siempre. Lo que define, de acuerdo a Marx, un modo de producción es las relaciones de producción. Es decir, lo intentamos conceptualizar, las relaciones de producción serían el modo en que los medios de producción están distribuidos en la sociedad. De vuelta, el modo en que los medios de producción están distribuidos en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Y, por ejemplo, Perdón, sí. no. Ah, bien, en un modo de producción capitalista, que es el que nos importa a nosotros en este momento, en un modo de producción capitalista, nosotros tenemos, de acuerdo al marxismo, 2 grupos sociales: propietarios y no propietarios. Los propietarios, que uno definiría burgueses, comerciantes, empresarios, llámenlos como quieran. ¿Cuáles son los medios de producción que tiene un propietario? Las Todo. fábricas, por ejemplo. Claro, Todos lo no que te tienen. lleva a producir. No, pero ¿cuál No, es? no, lo que te... Su Tierra Tierra y seguro. capital. Tierra y capital. No sé si todo, pero tierra seguro, digamos. Tierra y Capital capital. también. Tierra y capital son del propietario. Y el trabajo es del no propietario. Perdón, estoy medio border con el espacio que me quedó. ¿Qué quiere decir? En un modo de producción capitalista, tierra y capital son del propietario, por eso es propietario, y los no propietarios no son propietarios de tierra y capital, pero tienen su fuerza de trabajo. Ahora, entre ellos hay una relación de mutua dependencia, o vamos a ponerlo como, lo voy a sacar para este lado. Entre ellos hay una relación de mutua dependencia. ¿Qué es lo que hace el no propietario? ¿A qué se ve obligado? A trabajar. A A dar trabajar. su fuerza de trabajo. Ahí está, a vender su fuerza de trabajo. Y vende su fuerza de trabajo porque tiene que sobrevivir con algo, y eventualmente el propietario necesita su fuerza de trabajo porque puede tener todo esto, pero sin nadie que trabaje y no pase nada. Y en esa relación es cuando uno encuentra lo que Marx define como explotación. Vamos, esa es la relación de explotación. ¿Todo el mundo siguió hasta acá? ¿Me siguen seguro? No hay nada nuevo para mí en esto. Esperen que los miro. ¿Todo el mundo me sigue? Buenísimo. Ahora, volvemos al ejemplito de esto, para entenderlo en relación a superestructura. Al marxismo, al marxismo ortodoxo, o sea, al marxismo de Marx, lo que más le interesa es esto de acá. Vamos, lo que sería la estructura material. De hecho, el paradigma marxista pasa a la historia por conocerse como materialismo histórico. ¿Estamos? Y la idea de materialismo histórico viene de estructura material, o sea, materialismo,
Histórico, obviamente, porque hay algo en esa estructura material que eventualmente se pone en movimiento y se modifica y por eso es histórico. Ahora, ¿por qué a ese marxismo más ortodoxo o más original no le interesa tanto la superestructura? Porque en realidad lo que él dice es lo político. A ver, sí, está bien. Lo político, lo religioso o lo ideológico no necesariamente determinan que un modo de producción sea capitalista o no. Es decir, Sino al revés. tal cual, es al revés. Vos podés tener variaciones políticas, ideológicas y religiosas, pero lo que no te va a modificar o lo que no te va a variar es la estructura. El ejemplo que yo siempre pongo cada vez que explico esto es: Argentina es republicana. Hoy, pienso 2020 en un mundo capitalista, ¿no? Argentina es republicana, Reino Unido es monarquía parlamentaria, y de repente o algún país árabe, alguno de los que han sido, los que siguen siendo alguna dictadura, son dictaduras. En los tres tenés tres modelos políticos diferentes. E incluso en los tres tenés tres modelos religiosos diferentes. Porque Argentina, en los papeles, ¿qué es? Sí, católico, apostólico, romano. Católica. Reino Unido, ¿qué es? Anglicano. Anglicano, protestante, y de repente, bueno, cualquier dictadura árabe es árabe, mucha vuelta. A ver, entonces, ¿a qué voy? Vos tenés diferencias políticas y tenés diferencias religiosas en los tres ejemplos que yo les estoy dando. Sin embargo, por debajo de esas diferencias políticas y religiosas, ¿qué se mantiene? Que son gobiernos. La forma de producir. La forma de producir. Bueno. Vamos, ¿qué se mantiene? Lo que se mantiene es la estructura material. Si vos viajás a Inglaterra o a cualquier país de Europa, por más que no sea una república como nosotros, van a tener también propietarios de tierra y de capital que emplean gente y que eventualmente, como producto de desempleo, explotan a esta gente y eventualmente... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Saco esto para ver. ¿Alguna duda respecto del concepto modo de producción? ¿Quedó claro? Bien. Modo de producción, repito, nuestro primer concepto. Ahora, lo que dice Marx, para ampliarlo un poco y para que tenga sentido esto que uno define como materialismo histórico, es que en realidad la historia de la humanidad es una historia de sucesión de modos de producción. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Si uno analiza o divide la historia de la humanidad, es posible encontrarse con diferentes modos de producción diferentes, en tanto cada modo de producción, o en tanto un modo de producción, perdón, estoy repitiendo como Marx para que sufran ustedes igual que yo cuando lo leí. Si cada modo de producción es una forma de producir sociohistóricamente construida, quiere decir que todo modo de producción tiene su principio y que eventualmente tendrá su final. ¿Estamos? No es algo que está ahí para siempre. Entonces, Marx está parado acá, que sería el siglo XIX, en esto que es el modo de producción capitalista. Y lo que el tipo dice es que la historia de la humanidad, entonces, es una evolución o un cambio de modos de producción que se van como superando y van transformándose en otros. Ejemplo. Miramos para atrás, tal cual. Como la burguesía que surge de esos cambios. Claro. Exactamente. Acá, perdón, a quien no sé quién lo dijo recién. Agos, ahí. A ver, acá lo que nos importa para entender esto de los modos de producción es el concepto de relaciones de producción. En estas relaciones de producción, que nosotros ya sabemos lo que es, en este modo de producción que es capitalista, que es lo que tenemos como atención, lo que el tipo identifica son, bueno, dos sectores, que es lo que vos estás diciendo. Propietarios o no propietarios, que lo podemos llamar burgueses y ¿qué? Y proletarios. Proletarios, Proletariado. obreros, es lo mismo. Pero sí, estamos de acuerdo. A ver, repito, esto es una construcción histórica, se creó en algún momento. Y no se creó porque alguien lo quiso crear, se creó porque simplemente se dio. Ahora, cuando él mira para atrás, lo que él descubre es que hay otros modos de producción previos al capitalista. Y él habla de modo de producción feudal. Claro. Y previo al modo de producción feudal, mucho más atrás, habría un modo de producción esclavista. Sí, con otras relaciones. Con otras relaciones. Lo que él mira es, mira para atrás y dice, sí, perdón.
La relación, ponele, entre injusticias y todo eso, porque por ejemplo la burguesía nace como de una transformación de ponerle los esclavos o algo así decía, Sí, no, de los siervos, perdón. sí. Va desencadenando a su vez también este modelo. Claro que sí. En realidad, tiene de alguna manera como su herencia en este. O sea, cada uno de estos modos de producción sienta como las bases para generar el otro. ¿Se entiende? Y para que incluso las clases sociales vayan surgiendo en ese otro grupo. O perdón, en ese otro modo de producción. Ahí lo vamos a ver un poquito mejor. A ver, entonces, en relación a esto, lo que me importa, por ahí es que nosotros veamos, el tipo lo que dice es, cada uno de esos modos de producción, para que sean diferentes al capitalista, lo que tienen que presentar son características diferentes en su estructura material. ¿Estamos? ¿Me siguen eso? Sí, y Es en decir, relación. para que sea diferente al capitalista, la estructura material del modo de producción feudal y del modo de producción esclavista tiene que ser diferente. Ahora, si una estructura material está conformada por medios de producción y relaciones de producción, y los medios de producción nunca cambian, son siempre los mismos, evidentemente lo que cambia son las relaciones de producción. Es decir, lo que cambia para definir otro modo de producción es cómo esos medios de producción están distribuidos en la sociedad de ese momento. A ver, por ahí lo dije rebuscado, pero es simple. No. Ejemplo, esclavista, relaciones de producción. Sí, el esclavo y el amo. Ahí está, tenés amo y esclavo, como tendrías en el capitalismo burgués y obrero, Claro. y cuando uno se pregunta por los medios de producción distribuidos entre amos y esclavos, uno se encuentra con una particularidad del modo de producción esclavista. La tierra, ¿de quién es? Sí, del amo. Del amo. Del amo. ¿El capital de quién es? Del amo. Del amo. O sea, ¿El trabajo de siempre quién es es? el mismo modo de producción en el sentido de que una persona tiene el capital y la tierra y el otro tiene la fuerza de trabajo. O sea, eso se Sí, repite con distintos ahí nombres y está. relaciones. Igual, ojo, porque ahí está el problema. ¿Dónde está el trabajo acá? Del ¿Cómo? amo es también, porque el ¿Por qué del esclavo amo también? justamente es esclavo. Bien. En un modo de producción esclavista, los tres medios de producción están concentrados en el amo. Porque en un modo de producción esclavista, vos compraste a tu esclavo. El Lo que esclavo. pasa es que también estás en las relaciones de producción, porque desde el momento en el que vos compras al esclavo, te estás relacionando, digamos, estás como Capital. generando una relación de producción. Sí, es que yo te diría que en realidad Claro. si uno se pone a pensar, desde el momento que yo compro al esclavo, por ahí el esclavo ya dejó de ser mano de obra para ser capital. A ver, Claro. lo que a mí me interesa que ustedes vean es, para que el modo de producción esclavista sea esclavista, uno lo que tiene que entender es que tiene que ser diferente al modo de producción capitalista. A ver, el esclavo es una cosa, a nosotros nos cuesta horrores entenderlo. Pero en la esclavitud, a ver, en el periodo como antiguo, el esclavo es una cosa. Quiere decir, yo voy con mi plata, te compro, y si quiero matarte a latigazos hasta que literalmente mueras, lo puedo hacer, porque eso es algo que yo compré. Sí. Sin embargo, Marx, o yo entendí eso, da a entender como que el obrero es peor que el esclavo. O sea, Porque está en no una... sé si lo dice a ver, tan así, porque está, pero... sí, a ver, pero porque está de alguna forma queriendo explicar la situación de explotación del obrero. Difícilmente, y acá me animo a discutir la Marx, Claro. difícilmente un obrero tenga una situación peor que la del esclavo. A ver, de hecho, si te fijas el modo en que yo te lo estoy graficando, digo, cada modo de producción tiende como a superarse. A ver, ¿a qué voy? Sí, a Yo superarse. soy plenamente consciente yo soy plenamente consciente que el sistema capitalista es malo. Ojalá ustedes sean plenamente conscientes de lo mismo. O sea, malo en el sentido de sumamente desigual. ¿Estamos? Yo siempre digo, tengamos en cuenta que es desigual, por más que nosotros seamos lo que lo estamos pasando bárbaro. ¿Estamos? O sea, bárbaro. A ver, la cuarentena, Ainhoa está bajoneada, pero en realidad la cuarentena a nosotros nos mantiene alimentados, en un lugar seguro, en invierno calentitos. Yo tengo la compu y ustedes están desde la tecnología. Yo, dentro de todo lo que es la inseguridad y la desigualdad del coso, yo estoy acá adentro tranquilo en Capital. Ustedes seguramente viven en un lugar lindo. A ver, es un sistema desigual, pero es un sistema que a nosotros
no sé, por cuestiones de casualidad, de esfuerzo de nuestros padres, de esfuerzo propio, la realidad es que no es tan terrible para nosotros. Pero cuando uno desnaturaliza eso, y te das cuenta que, no sé, yo tengo, la otra vez hablaba no sé con quién y le decía, mira, el tipo de enfrente de acá, tengo un edificio que de repente para baldear y para limpiar la vereda, el tipo literalmente tira agua y son litros y litros de agua que se te van y vos decís, uno naturaliza esas cosas y de repente decís, che, en África te caminás 10 kilómetros para conseguir agua. Sí, o no hay que irse muy lejos. No, te vas acá, una villa de por acá y no tenés infraestructura. A ver, te vas a la Villa Azul, que lo que te pedían en el contexto de COVID hace 2 meses era infraestructura de agua. ¿Me entendés? Pero, repito, nosotros no tenemos, no somos los que estamos perdiendo en esta relación, en este sistema capitalista. Cuando uno naturaliza, o desnaturaliza, perdón, que el sistema capitalista no es bueno, que en realidad realmente es desigual, te lleva a entender lo que plantea Marx. Sin embargo, créeme que vivir en este modo de producción capitalista y ser un obrero, o ser, en este caso, bueno, pueden no serlo, pueden ser profesores, o sea, intelectuales o profesiones más liberales, lo cierto es que vivir acá y ser un obrero no es lo mismo que vivir acá y ser un siervo feudal. Porque una pavada, si yo no quiero trabajar en tu empresa, me parece que me maltratás, yo soy tu obrero, vos me maltratás, yo te renuncio y me voy. Es libre. A ver, esa libertad el siervo feudal no la tiene. El siervo feudal es el tipo que en el periodo del siglo XIII está obligado básicamente a pagar por todo. Si el señor feudal viene y lo mata a trompadas, se la tiene que bancar, no puede salir de su feudo, porque en realidad se denominan como siervos de la gleba, que es como siervos metidos ahí en el señorío feudal, y hay cosas tan zarpadas como, por ejemplo, si el señor feudal quiere, por ejemplo, posta, lo estoy diciendo, no sé si estoy inventando, digo, esto es registro, fuentes históricas, si una pareja se casa en tu feudo, y eventualmente el señor feudal quiere, el señor feudal puede ser la primera persona que tiene sexo con tu mujer. Porque sí, porque está en su tierra. Entonces, ahí es cuando decís, pero pará, ¿es desigual el sistema capitalista? Sí lo es, pero es notablemente mejor que el feudal, y ni hablar del esclavo. Sí, Mati. Pasa que cuando lees a estos tipos, a mí lo que me pasó fue que como que me puse, quizás ya me lo había planteado, pero como que me lo volví a replantear, el hecho de que nosotros vivimos, o un trabajador, en libertad. Porque, o sea, lo que vos decís es claramente verdad, pero si te pones a pensar, no es tan fácil como que un obrero puede decir, ah, sí, mañana renuncio si me maltratan. Es como porque también estamos atados. No, ya sé, pero me refiero, ya sé que no lo decís con esa frialdad, pero me refiero a que a mí me pasó que me puse a pensar lo que pensás vos, pero también decía, che, pero pará, en definitiva terminamos no siendo tan libres porque para comer, para vivir y para tener una casa tenemos que seguir trabajando, con lo cual es como que sí, yo coincido en que es mejor, pero también está como esa cosa de que hasta qué punto es libertad. Coincido con lo que vos decís. Sin embargo, también es verdad, que no me parece un dato menor, y que vos lo estás naturalizando en la realidad argentina. O sea, a ver, en la realidad argentina, sí, es verdad, que es bastante difícil decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Me voy, no te trabajo más, me voy a otra empresa, porque por ahí no te emplean más, ¿viste? O sea, hay una realidad cíclica y tan como rara con la realidad argentina a nivel económica, es complicado. Pero créeme que a mí me gusta mucho viajar, y yo me he topado con gente, por ejemplo, que en su vida, tipos jóvenes, laburan 4 meses de países, yo no me acuerdo si eran europeos, o no sé si era Estados Unidos, te laburan 4 o 5 meses, renuncian, con lo que laburan, ahorraron, se fueron, obviamente, imagínate que si con euros se vienen a cualquier país americano y son como los dioses, te invitan ellos, sí, o sea, estás en un bar y te invitan ellos porque para ellos es nada y vos estás como una cerveza en un bar, en un lugar, es como, terrible, haces el cambio y los tipos te dicen, sí, te invito yo. Y para eso esperás al happy hour. Pero totalmente, esperás al happy hour para tomar 2 y hacer valer eso que vos ya traduciste. A ver, lo cambiaste a peso y dijiste, che, una cerveza me está saliendo como 500 pesos. Estos tipos no tienen esos problemas, pero lo que te encontrás son tipos que laburan eso, son pibes, ¿no? Y de repente vuelven después de 4 meses, 5 meses a su país y empiezan a laburar de vuelta. Y repito, es otra realidad. O sea, el capitalismo, nosotros conocemos un capitalismo desigual, pero encima en Argentina muy duro.
O sea, y no estoy haciéndolo partidario, eso es muy duro con todos los Sí, cambios. a nivel histórico. Estamos desde el radical hasta Cambiemos, hasta Frente para la Victoria, hasta Perón. Digo, no ha sido muy fácil el sistema nuestro. Entonces, en nuestro sistema coincido con vos. Andá a renunciar a un trabajo. Claro. Contame si rápidamente fuiste empleado en otro. No sé, qué sé yo, medio complicado. Sí, coincido. Pero también con la comparación de Marx hay que ponernos tipo en ese momento. En totalmente. Inglaterra, de ¿qué es? Fines del 1800. No, mediados, Sí. te diría. Mediados. Mediados. Sí, mediados. Coincido. Las condiciones de trabajo no eran las mejores. No. No. Y yo te voy a decir una cosa. Y fácilmente reemplazables. Digo, porque vos estás hablando de un tipo de trabajo que Marx conoce de explotación que es básicamente manual. O sea, hoy por ahí con todo lo que implica la profesionalización de determinados trabajos, y bueno, por ahí sí conseguís rápidamente porque sos un técnico, pero si vos estás pensando en ese tipo de trabajo que él piensa, son todos descartables, chicos. O sea, lo único que tenés que hacer es hacer así con una pieza de, y lo hago yo, lo hace fulano, lo hace un tipo que tiene 3 brazos. ¿Estamos? Claro, y también por eso es que lo compara con esclavos, porque si bien Claro. el amo lo compra Tal cual. a un empleado, como que lo pueden desechar y tampoco estás perdiendo plata, no estás perdiendo, en definitiva. Coincido. A ver, desde lo económico yo te diría todos los modos de producción tienen la misma particularidad de explotación. O sea, todos están explotando a alguien, de manera diferente, pero lo están haciendo. La única diferencia que uno podría trazar con el sistema capitalista es que lo que tiene es libertad. Libertad real. Después es verdad lo que dice Matías, si vos tenés 7 hijos y estás trabajando en un lugar mal pago y todos los días de tu vida te preguntás, ¿renuncio o no renuncio? En realidad es porque la libertad tiene como límites, o sea, vos tenés que tener plata para poder vivir, digo. Pero bueno, en realidad formalmente tenemos derechos civiles que nos habilitan libertad. ¿Vamos? Y eso por ahí lo diferencia bastante de los otros modos de producción, pero está bueno lo que plantean. Bien, perdón, ¿se entendió esto? Volvemos a esto acá. Entonces, en el esclavista estas relaciones de producción, lo que define a ese modo de producción esclavista es que justamente esas relaciones de producción son específicamente así. El amo tiene todo. ¿Vamos? Existe el esclavo, pero el esclavo es parte del capital del amo. Entonces, básicamente, si uno quisiera jugar, se podría decir que hasta incluso no hay no propietarios. ¿Vamos? Porque todo es propiedad del amo. Cuando Marx analice el segundo momento, modo de producción feudal, lo vamos a sacar para este lado, tiene dos sectores que son lógicos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes conforman esas relaciones de producción? El vasallo, el señor. Sí, campesino, vamos a ponerlo. Ah, vasallo estabas pensando en otro. Vamos. Vasallo, claro, como el otro. Sí, señor feudal. El de poder. Señor Ahí feudal. está, pero sí, es el vasallo. Bien, señor feudal, campesino. Bien, acá se da una particularidad. Esto es historia de segundo año, así que no. Me encanta. Tienen posibilidad de decir, che, no me acuerdo. Señor feudal, ¿qué tiene el señor feudal sin lugar a dudas de esos medios de producción? La tierra. La tierra. ¿Estamos? Si hay algo que no podemos dudar es que la tierra es del señor feudal. Sí. Y todo lo que pase por ahí hay que pagar. Todo lo que pase por ahí hay que pagar. De hecho, el campesino paga por estar en su tierra. ¿Estamos? O sea, quiere decir la tierra es del señor feudal. El campesino tiene su fuerza de trabajo a medias, pero la tiene, digo, porque el campesino, dentro de todo, podríamos ubicarlo a los dos, es como medio extraño, porque por otro lado el campesino está ahí sujeto a la arbitrariedad del señor feudal, entonces el trabajo se nos vuelve bastante complicado de identificar, digo, depende cómo lo miramos, el trabajo es del señor feudal, pero el campesino dentro de todo también es libre, puede decir, che, no, hoy no trabajo, entonces es como medio extraño. Y el capital se vuelve también bastante extraño, porque, por ejemplo, el campesino produce con sus herramientas. Vamos, digo, las herramientas son obviamente muy, muy simples, digo, pero una herramienta para producir en el campo es capital. Sin embargo, si necesita, por ejemplo, un molino, el molino es del señor feudal. Entonces, el capital medio que está distribuido, el pequeño capital está en los campesinos y el gran capital, o sea, las grandes herramientas o técnicas para producir están en manos del señor feudal y si el campesino quiere usarlas tendrá que pagar. Tercer modo de producción, ya lo sabemos. Perdón, pero en los siervos, ¿cómo es? ¿Qué serían parte del capital? ¿Y cómo? La pregunta de vuelta.
Los siervos. Sí. No, Los siervos no eran son que, campesinos. Bien, ahí pero no eran los que pertenecían a la tierra directamente. sí, eso te iba a decir, por eso depende qué tipo de siervo, porque lo que hay en el periodo feudal, por eso no lo quiero complicar, en el periodo feudal hay una clasificación de tipos de campesinos. Sí, estaban atados a la tierra. Claro, tenés los servidumbre de la gleba, que es el que está atado a la tierra, que es el que es tuyo, pero tenés otro tipo de campesinos que son libres. Entonces, en realidad, medio que la fuerza de trabajo puede ser libre como puede no serla. Así como el capital puede estar en manos de los campesinos y en parte también en parte como en manos del señor. Y eso es lo que lo hace como un modo de producción diferente al capitalista. ¿Quedó? Perfecto. No sé si está. Sí. Bien, tercer modo de producción, ya lo sabemos y esto es lo que me interesa ver ahora. A ver, si nosotros sabemos que hay tres, estamos con uno, 2 y 3 modos de producción y sabemos que lo estamos ubicando como una especie de evolución y linealidad, lo que nos falta en esto, ¿qué es? En este esquemita. ¿Qué nos estaría El faltando? marxismo. No, O esto es sea, marxismo. comunismo. ¿Qué es lo que nos falta? Ustedes deberían preguntarse algo acá. A ver, por ejemplo, ustedes ven acá y decís 1, 2, 3, todo muy lindo. ¿Qué me falta? Neoliberalismo, Yo te por ejemplo. ¿Qué me falta? Neoliberalismo. No. No, yo diría comunismo. La crisis, Sí, ahí está. ¿Por qué la crisis, Gatoni? porque lo que plantea Marx es que mientras más crece el capitalismo, va a llegar un punto que va como a caer. Entonces, si lo que el medio de producción y relaciones sería el punto más alto, lo que le sigue es la crisis. Bien, a ver, ¿por qué En necesitarías... realidad, ¿Qué te aporta una crisis desde el punto de vista marxista? Económica, ¿no? Siempre es una crisis económica. una La revolución, Bien, la revolución. A ver, obrera. ¿qué es lo que necesitamos de acá? Porque esto lo vimos como estático. Dijimos 1, 2, 3. Bien, necesitamos ver cómo se pasa de uno a otro. ¿Estamos? Porque esto no es mágico ni una transición como amigable. Lo que te dice Marx es que entre cada uno de estos modos de producción hay lo que él define como lucha de clases. Claro. ¿Estamos? O decía recién, creo que Gatoni, una revolución. ¿Estamos? Digo, cuando uno habla de revolución rusa, revolución cubana, en realidad son luchas de clases. Estamos en términos marxistas. ¿Qué es lo que dice Marx? A ver, miremos un segundo esta primera lucha de clases. En algún momento, estos dos componentes que conforman esas relaciones de producción esclavistas, la explotación va a ser lo suficientemente grande del amo hacia el esclavo como para que el esclavo empiece como a tomar conciencia de que todos esos esclavos tienen una misma situación de explotación. Eventualmente lo que dice Marx es, en contextos de crisis económica, es decir, cuando la situación es negativa no solamente para el esclavo, sino también para el amo. Digo, si siempre hay explotación, en una crisis económica es aún peor. Lo que te dice Marx es, en esas situaciones de crisis económica, finalmente, en algún momento, esos esclavos se levantaron contra sus amos y eventualmente lo que generaron con esa gran revolución o esa gran lucha de clases es el paso de un modo de producción a otro. En algún momento, estos siervos campesinos sumamente explotados, bla, 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 se levantaron y eventualmente transformaron ese modo de producción en modo de producción capitalista. No solo eso, o sea, no solo que se levanten, sino que en el texto también hablaba de que el sistema, o sea, de los propietarios también estaba debilitado y como que también aprovecharon eso. Exactamente, es decir, en determinadas coyunturas económicas, cuando por ahí es un poco más, está un poco más debilitado, como vos decís, la estructura de poder de los propietarios de cada uno de sus modos de producción, sería más viable que esos sectores oprimidos se levanten y reviertan el sistema. Sí, Mati. Consulta. ¿Y no habrá sido que lo que se planteó el marxismo, y si no lo planteó, tipo, yo lo acabo de, tipo, lo pensé, que es que en realidad viste que siempre los modos de producción como que son constantes, como que nunca cambian. Entonces yo creo que lo que habrá pensado Marx en sí, es como que el cambio debería estar ahí, en el modo de producción, porque si vos ves que siempre manteniendo el modo de producción y cambiando las relaciones, siempre hay surgimiento, crisis, por más que pasen muchos años,
se es necesario cambiar eso que no se cambió nunca, que son los modos de producción. Y ahí es donde quizás entra el marxismo y dice, o bueno, Marx y dice, bueno, mira, la sociedad o el Estado es el que tiene que ser poseedor de esa propiedad que todos los otros sistemas planteaban que era privada. Igual vos tenés que tener en cuenta que el modo de producción es un concepto nada más, ¿no? O sea, no es el culpable de todo. Pero sí, a ver, por ahí te lo resuelvo cuando lo terminamos, digo, a ver si te lo resolví, si no me lo volvés a preguntar. A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean de este esquema? Para Marx, la definición de lucha de clases es, la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Estamos? Es decir, es porque hay luchas de clases que las cosas se modifican y los modos de producción se superan unos a otros. Ahora, cuando él está parado acá, en el siglo XIX, este personaje que está acá, habría que hacerle bastante barba para que sea Marx, pero es Marx. A ver, ¿por qué le preocupa o por qué le interesa ver esta evolución de los modos de producción y por qué le interesa mostrarle a la población del siglo XIX que ha habido cambios de un modo de producción a otro? Que la historia es... Para demostrarles que puede haber otro cambio, Claro. hacia otro modo de Lo que le producción. importa decir a este muchacho, que básicamente es eso, es, gente, a ver, la historia de la humanidad es una historia de evolución y de cambios de modo de producción, que se han superado y se han cambiado hasta llegar a este, que es el modo de producción capitalista, que es una construcción histórica y social. A ver, ¿estamos mejor que en otros momentos? Probablemente. Sin embargo, este modo de producción es sumamente explotador y desigual. Entonces, ¿cuál es el objetivo del marxismo principalmente? Convencer de que puede haber otra forma. Bien, Generar la revolución. primero, darles a entender que es posible otra realidad. Y que ellos se den cuenta, ellos, cuando digo ellos me refiero en este caso a obreros, que se den cuenta que es posible construir un modo de producción diferente y que los responsables para lograr esto, si miramos todas las experiencias pasadas, son ellos. Porque el paso de un modo de producción a otro se da solo y solo si los sectores como exprimidos económicamente y explotados económicamente se levantan contra los que los están explotando. Porque aparte de esos sectores suelen ser los más grandes. Totalmente, son los mayoritarios, sin lugar a dudas. Entonces, lo que Marx está diciendo es, muchachos, otro modo de producción es posible, que es el que uno definiría como, podríamos, no vamos a meternos en la diferencia entre socialismo y comunismo, digo, pero el modo de producción socialista o comunista, vamos a ponerlo como socialismo, sería el norte del marxismo. Estamos, porque en esa relación, a ver, porque lo que permite que haya en el modo de producción capitalista burgueses y obreros o relaciones de producción, ¿qué es? ¿Qué es lo que avala que vos tengas y que el otro no tiene? Ay, no escuché la pregunta. ¿Qué es lo que avala que un grupo tenga y que otros no tengan? ¿Qué elemento? Relaciones. Sí, pero ¿qué cosa hay? ¿Qué es lo que define al capitalismo como modelo? La Bien. propiedad La privada. propiedad privada. ¿Estamos? A ver, si hay propiedad privada, de acuerdo al marxismo, es porque hay propiedad privada que habría diferencias entre burgueses y obreros. ¿Qué plantea como primera regla del socialismo? ¿Lo dijeron ustedes? ¿Qué eliminamos? La propiedad privada. La propiedad privada. Entonces, si el socialismo te elimina la propiedad privada, porque entiende que es la base de la desigualdad social, nos encontraríamos con que no hay qué en las relaciones de producción. ¿Qué desaparece? O sea, No hay alguien que tenga Una más poder. centralización. Bien, no hay esa diferencia entre propietarios y no propietarios, porque eventualmente lo que no hay es propietarios, porque no hay propiedad privada. Entonces, lo que tendrías es una situación inversa a la que uno planteaba para el esclavismo. En el esclavismo lo que prácticamente no hay es no propietarios, porque el esclavo es una propiedad. En el socialismo, lo que no debería haber es propietarios. Entonces, en tanto todos de todos, y momentáneamente el Estado lo regula en nombre de todos, no habría más necesidad de explotación, y si no hay más necesidad de explotación, entonces no habría más desigualdad, entonces ahí sí podríamos, ¿por qué no?, abrazarnos todos. Qué perfecto igual suena en la teoría. En la teoría suena perfecto. Para En mí, la a ver, práctica, yo no sé si algunas lo vieron así esto. sí, yo creo que sí. O sea, capaz no tan así esquemático. Pero yo Claro. soy una... Claro, porque te gusta. Pero sí,
Pero sí, Bien, lo vimos. me quedo tranquilo entonces. A ver, ¿todo el mundo entendió este planteo marxista? A ver, esto es el grosso del planteo marxista. Obviamente cuando uno se pone a pensar, pienso por ahí en Sonia. Cuando en Sonia se da, por ejemplo, ¿vieron plusvalía y todo eso? Sí. Trabajo enajenado, trabajo... A ver, cuando Marx crea todos esos conceptos que son más económicos, lo está haciendo para caracterizar el interior del modo de producción capitalista. Es decir, lo que por ahí ven con Sonia se complementa con esto, es decir, tiene sentido cuando uno lo ve en el esquema general del marxismo, no es que es algo, no nos estamos como oponiendo con lo que dice Sonia. Y otra cosa que me interesaba plantear, a ver, si uno mira este esquema, dos preguntas. A, ¿por qué uno puede decir que el marxismo es positivista? ¿Por qué uno puede decir que el marxismo es evolucionista? Vamos, Natalie. ¿Evolucionista? Perdón. Positivista, yo lo encontré por dos maneras. Una, por el estudio de la historia, porque hace toda una historiografía y a partir de las luchas sociales se establece como ley que el cambio se hace por las luchas de los oprimidos. Bien, es una buena aproximación. Sí, me gusta, me gusta. Otra, bueno, dijiste que tenías dos. No, eso. Perdón. Por la historiografía, por el estudio de la historia, y a partir de ese estudio establece esa ley, como Sí. esa generalización. Como una generalización, ahí está. Me parece que lo que hay en Marx es una generalización de procesos históricos. ¿Estamos? O sea, no es algo diferente a un planteo positivista. Es bastante generalizador. ¿Y dónde hay evolucionismo? Marx es profundamente eurocentrista. En los estadios. A ver, sí en los estadios, y sí, a ver, por ahí un poco lo planteamos para evolucionismo. Los estadios es clarísimo. De hecho, fíjense que al momento de graficarles Marx, Sí, vos lo graficaste igual. estamos para arriba, pero nada más que en vez de decir estadios culturales, les pongo modo de producción. Sí. Y por otro lado, que no me parece menor, y ahí también roza con lo positivista, a ver, ¿cuál es el pecado de Marx? A nivel, ¿por qué yo digo que es un tipo profundamente eurocentrista? Claro, porque piensa en la realidad europea, pero no en la de otros países. Y esto es lo que se habla mucho de que cada país necesita como un modelo aplicable con respecto a la historia que tiene. Grosso, muy grosso lo has sacado. A ver, Marx es eurocentrista. Marx, este modo de producción que uno los ve así, es un modo de producción que se refleja y que respeta la lógica de la historia de Europa. Es decir, es tan eurocentrista que en algunos momentos termina siendo un problema. Porque, por ejemplo, yo he leído tipos, no sé, por ejemplo, historia colonial, ¿no? O sea, América colonial, 1400, 1500, no, 1600. A ver, la historia colonial es colonial, punto. América colonial. No es ni capitalista, ni es feudal, ni es esclavista, ni es socialista. Entonces, si vos sos un tipo que provenís del marxismo y analizás la historia colonial, te encontrás con un problema grande. Ninguno de los modos de producción que Marx dice se condicen con la realidad colonial. Entonces vos tenés tipos desde el marxismo que al momento de definir la realidad económica colonial la llaman modo de producción feudal. Y vos te quedás así como diciendo, mirá vos, o sea, no, claramente no es feudal. Feudal es algo europeo. Entonces, el modo de producción, perdón, el esquema del materialismo histórico tiene, lo decía Agos recién, un anclaje muy claramente en la historia europea. Marx, no digo que desconoce lo extraeuropeo, digo que en realidad peca de suponer que todos tendríamos, todas las realidades y todas las economías del mundo tendrían que pasar exactamente por los mismos estadios hasta llegar a lo que es el socialismo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Último elemento, y después los largo y buscarán para la semana que viene. A ver, si lo entienden, genial. Si no lo entienden, será la semana que viene, pues bastante por hoy. Marx dice, y ahí vamos a la lógica de estructura y superestructura. Marx dice que, perdón, lo tengo que pensar yo, así que no es que estoy trabado ni que estoy leyendo, estoy tratando de ver cómo lo armo. Que la supervivencia de un modo de producción no solamente depende
de la explotación constante del propietario sobre el no propietario, sino que también depende de el empleo de diferentes medios que reproduzcan y legitimen la desigualdad social y económica como algo natural. ¿Alguien entendió lo que dije? Fue largo. O sea, no sé si va por acá, pero por ejemplo, la escuela o las distintas instituciones que lo avalen o por medio de un discurso o por algo, que convenzcan a la sociedad de que eso está bien y que es lo correcto, y por medio del discurso, como se hacía en la dictadura, como se hizo en la de Chile, en la de Argentina, esos mecanismos. Va por ahí. Te banco, Pex. Sí. A ver, ¿qué es lo que dice Pex? Y lo repetimos. Lo que dice Marx, y eventualmente hacia ese camino vamos, porque me parece que le encontramos una arista que en otros años no, este año, y me parece que está bueno plantearlo, es: para que el modo de producción capitalista se mantenga, no solamente basta con explotarlos. En realidad lo que tenés que tener es diferentes mecanismos que el mismo modo de producción tiene que implementar en función de reproducir esa desigualdad social y naturalizarla como obvia. O sea, que vos, que vos como oprimido, nunca la cuestiones. Y si vos no la cuestionás, eventualmente no te vas a levantar. Sí, dos, Matías y Fiamma. Dale, Fiamma. Es que yo creo que ahí, o sea, estuvo el problema, igual que, o sea, tendría que haber hecho tipo Chile para mí. O sea, que Chile en el momento que se estaba haciendo los problemas, como que flexibilizó y medio que dejó a todos un poquito más felices. O sea, yo creo que ese es el problema, que la desigualdad sea tan grande, que la gente rica tenga muchísimo y la gente pobre no tenga nada, y ahí, o sea, está el problema, porque si la gente puede comer, tiene como que un estilo de vida decente, no se va a revelar tanto, o la revelación, por así decirlo, se va a postergar. Pero si la gente no tiene las necesidades básicas cubiertas, ahí está el problema. Y ahí nace el keynesianismo. Puede ser más o menos lo que decía Perón, que le dijo a los empresarios como que les den un poco a los trabajadores, porque si no, se iban a rebelar y iban a sacar todo. Si vos le das un poco, se conforman, pero no se... Igual, ojo, porque ustedes no están pensando desde el punto de vista de modelos económicos. Esto, en realidad, es, a ver, esta lógica que estoy diciendo es, desde el marxismo, es por fuera del momento económico que uno piense. Lo que el marxismo dice es, lo que hay es diferentes mecanismos a través de las cuales diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, lo que hacen es como... justificar. Sí, hacen un laburo muy fino, sería, muy fino sobre los sujetos, sobre todos nosotros, orientados a que nosotros interioricemos un conjunto de ideas como naturales. Cuando en realidad... Como los think tanks. No te escuché. Los think tanks en Chile, por ejemplo. Exactamente. Eso sería tal cual. Eso Althusser lo llamaría aparato ideológico del Estado. Aunque no sería el Estado porque es privado. Pero bien, a ver. Sí lo habíamos visto completo. Bien, entonces, lo vamos a hacer para la siguiente clase porque por hoy fue suficiente. A ver, se los pongo acá en el chat para que lo tengan como referencia. No les paso los textos, el texto que yo quiero es muy largo y no lo voy a matar con eso, no tiene sentido, ninguno de los dos es deseable leer de los textos concretos, pero lo pueden buscar en internet y en internet les va a aparecer un montón de información, hagan un laburo lindo y lo podemos poner en común el jueves que viene. Busquen, como punto 1, siempre teniendo presente esta última frase que les dije, ¿no? Esta idea de mecanismos para reproducir esa explotación como algo natural. Buscamos, en primer lugar, ¿qué son los aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos del Estado? De acuerdo a, ahí aparece en el chat, Althusser, ¿qué son los aparatos ideológicos y qué función cumplen? ¿No? Los represivos son un poco más sencillos. Digo, aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos del Estado, es muy común que les aparezca como por siglas. Estamos A, I, E. A, I, E, A, I, R. Es muy común porque en el texto mismo de Althusser les aparece con esa sigla. Y por otro lado busquen
el concepto de, ahí se los pongo, habitus de Bourdieu. Vamos, chusmeen, fíjense qué encuentran. Digo, uno es un enfoque, Althusser es un enfoque marxista, un poco más político, por decirlo como estructuras políticas, y Bourdieu es un enfoque mucho más cultural. Sociológico. Los dos dicen lo mismo. Los dos dicen lo mismo con mecanismos diferentes, pero busquen a ver qué encuentran y ampliamos un poco esto de marxismo, dado que entiendo que están cómodos en el tema, para que, nada, me parece que son teorías como muy grosas, que está recontra bueno que las puedan como conocer. Eventualmente más adelante las ampliarán, pero por lo menos que no se vayan sin esto. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bien, muchachos, hoy los libero me parece que fue bastante intenso. Y me siguieron. Mañana nos vemos con historia para la próxima.